Buenas tardes, estimados asistentes. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales a través de la Cámara Peruana de Comercio Exterior y vamos a tocar el día de hoy el tema referente a lo que es análisis de estados financieros. ¿Sí? Yo soy el magíster Walter Cristian Bernia León, ¿no? Magíster en Dirección Financiera, contador general de empresas, bueno, y asesor de negocios. Sí, como ya había mencionado, en esta oportunidad nos toca ver lo que es los análisis de estados financieros y vamos a mencionar como primer punto y algo muy importante dentro de esto, que tenemos como herramienta el análisis de tipo vertical y el análisis de tipo horizontal. ¿Sí? Son dos tipos de análisis, herramientas que nosotros vamos a utilizar con la finalidad de poder proporcionarnos una mayor visibilidad y control sobre los recursos que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces, vamos a partir nosotros diciendo que un análisis vertical, ¿no? Un análisis financiero, puede ser de tipo vertical y horizontal, ¿no? Este es un tipo de herramienta que va a permitir, pues, una comprensión de cómo está evolucionando, ¿no? Una organización, una entidad, de un periodo a otro, ¿no? Del cual nosotros vamos a comparar, ¿no? Así también, cómo podemos identificar cuáles son los rubros, las partidas, mucho, ¿no? De ellas importantes en cada uno de estos estados financieros, ¿no? Ahora, tenemos que tener en claro que este tipo de análisis vertical y horizontal los aplicamos en dos estados financieros. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son estos? Son el estado de situación financiera y el estado de resultados. Como primer punto vamos a tocar el análisis financiero de tipo vertical. ¿Cuándo vamos a utilizarlo? ¿No? Lo vamos a utilizar para determinar porcentajes que representen, ¿no? Que representan cada partida dentro del estado de situación financiera o el estado de resultados, ¿no? Y dentro del estado de situación financiera, nos va a permitir evaluar en qué partidas, rubros, se concentra los activos y los pasivos de una entidad. Recordemos que ya hemos definido lo que son activos, los que son pasivos. Activos son todos derechos, bienes, ¿no? Facultades que posee la empresa, y los pasivos de la organización, de la empresa o la entidad, son aquellos que tienen la obligación, ¿no? La obligación en la cual tiene que responder. Por el lado de un análisis vertical, si lo vemos por el estado de resultados, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir, pues, comprender el impacto de cada rubro del estado de resultados, ¿no? En cada uno de sus componentes, ¿no? Sean ingresos o sean gastos. Y finalmente, pues, me van a conformar la utilidad, estos ingresos y estos gastos, ¿no? Entonces, también ahí vamos a poder ver dónde también se están concentrando dentro del estado de resultado el mayor porcentaje, ¿no? Es muy importante este tipo de análisis porque me va a permitir ver cuál de las partidas, los rubros, ¿no? de estos dos estados financieros son de mayor importancia o significancia para poder ver qué es lo que está pasando, ¿no? Definitivamente, nosotros tenemos que ver que estos análisis de tipo vertical, este análisis de tipo vertical nos va a ayudar a nosotros no solo determinar, sino también tomar decisiones, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? La finalidad no es determinar los porcentajes. La herramienta del análisis financiero, sea vertical o sea horizontal, nos va a permitir finalmente tomar decisiones, ¿no? Y no solo termina con un cálculo, sino también que debe llegarse a una interpretación. Esa es la importancia de estas herramientas. Tenemos el otro tipo de análisis,
en el análisis horizontal vamos a identificar cuáles son las variaciones de esas partidas que se conforman, ¿no? Que conforman tanto el estado de situación financiera y el estado de resultado, de tal forma que nosotros vamos a poder ver si es que uno de estos rubros ha aumentado o ha disminuido con respecto al periodo anterior, ¿sí? Si bien es cierto, ¿cuál es la diferencia entre un análisis vertical y un análisis horizontal? El análisis vertical son porcentajes que tú puedes comparar en relación dentro de un periodo, un año. O sea, no comparativamente, ¿sí? Y cuando nosotros nos referimos a un análisis horizontal, nos va a permitir realizar determinar pues porcentajes, variaciones de aumentos o disminuciones que pueden haber dentro de dos periodos, ¿no? Al comparar dos periodos, ¿no? Generalmente pues lo que se hace pues es de un año a otro, ¿sí? Ahora, dentro de este tipo de análisis horizontal, nosotros tenemos lo que es la variación absoluta y lo que es una variación relativa, para poder tener en claro un poco el concepto, y lo vamos a ver a través del caso práctico más adelante. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la variación absoluta no es más que el valor de la partida del año actual menos el valor de la partida del año anterior. En el caso de lo que es la variación relativa, ¿no? Es esa variación, esa diferencia que nosotros hemos determinado como variación absoluta, ¿no? Entre el valor de la partida del año base o año anterior, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes tienen que saber para poder ahora ver lo que son los casos prácticos con este tipo de análisis, tanto vertical como horizontal. Bueno, nosotros tenemos este caso práctico que hemos puesto, ¿no? Dentro del cual nosotros tenemos que revisar primero, vamos a realizar un análisis, de tipo vertical, ¿no? Para el estado de situación financiera. Ya hemos dicho que el estado de situación financiera, ¿no? Para un análisis vertical, ¿qué es lo que va a comparar? Primero, nosotros lo que vamos a tomar, nosotros recordemos que tenemos dos grandes grupos, ¿no? Lo que tenemos por un lado lo que es activos, ¿no? Total activo, y por otro lado lo que es pasivos y patrimonio, ¿cierto? Pero recordemos que la fórmula, la ecuación contable, ¿no? Siempre hay una igualdad en lo que es partida doble, y recordemos que el total de activos es igual a mi total de pasivo más patrimonio. ¿Por qué comento esto? Porque la importancia de esto es que primero, para un análisis de tipo vertical, nosotros acá tenemos los periodos, por ejemplo, 2014-2013, ¿sí? Pero para este tipo de análisis vertical, nosotros vamos a ver, por ejemplo, para el año 2014, vamos a tomar siempre como 100% lo que es el total de activos, ¿sí? Total de activos. Vamos a comparar, ¿no? Vamos a calcular cuál es la proporción que yo tengo de cada una de mis partidas que conforman el estado de situación financiera, en este caso de la empresa Motores Diesel Andinos, que se ha extraído de la página de la Superintendencia de Mercado de Valores, que es una entidad que proporciona información pública, ¿no? Y proporciona información de las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Y es de carácter público. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros lo que es, cuando realizamos un tipo de análisis vertical, lo que nosotros hacemos es cada una de estas partidas dividirlo entre el total de activos. O sea, cada componente, cada partida pequeña de mi activo lo voy a dividir entre el total de activos. Si nosotros dividimos 3.460 entre 579.992 que ustedes están viendo aquí, me va a dar como porcentaje para el año 2014 0.60%.
¿Ok? Si nosotros dividimos 156.733 entre 579.992, lo que voy a tener es 27.02% para el año 2014 para la partida de cuentas por cobro. Cuentas por cobrar, ¿no? Comerciales, ¿no? Neto. Cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, aquí tengo que este 2.58 sale de dividir 14.959 entre la totalidad de activos de 579, ¿no? Y así nosotros lo que vamos a ver es que cada una de estas partidas, para nuestro ejemplo, nos va a dar, ¿no? Nos va a dar porcentajes que finalmente el total de activos me va a representar mi 100%. ¿Ok? Si nosotros sumamos el total de activos corrientes entre el total de activos no corrientes, nosotros vamos a ver que la suma de estos dos montos me va a dar ¿cuánto? 100%. Y si yo sumo los porcentajes que he determinado de manera proporcional entre cada una de las partidas, entre el total de activo, ¿no? Vamos a sumar, por ejemplo, 14.38, 13.22, 19.47, que 0.07 me va a dar 47.15. Ahora, 0.60 más 27.02 más 2.58 y más 22.66 me va a dar 52.85, ¿no? Entonces, esta es la dinámica como nosotros hemos, por ejemplo, en este caso, calculado, hemos hecho un análisis vertical para el periodo 2014 para el activo, pero nos falta ver el análisis vertical por la parte del pasivo y el patrimonio del año 2014, ¿sí? Entonces, de la misma manera, ahora, ¿quién me va a representar mi totalidad, mi 100%? Pues me va a determinar mi 100% el total pasivo y patrimonio. En este caso, si yo tengo que dividir cada una de estas partidas, 85.235, lo voy a dividir entre mi totalidad, que es 579.992. Finalmente yo voy a obtener 14.70% para el año 2014 en el rubro de otros pasivos financieros, ¿sí? En lo que es, por ejemplo, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas, dividiré aquí, ¿no? Está compuesta por dos, ¿no? Estos 62.199 resultan de la sumatoria de 14.632 y 14.889. Es por ese motivo que acá no se ha calculado. Entonces vamos a calcular estos dos rubros, ¿no? Por su cuenta, y voy a decir que 45.632 entre 579.992 me va a resultar 7.87. Al dividir 14.889 entre 579.992 me va a resultar 2.57. ¿Sí? Y así de la misma manera, nosotros lo que hacemos es siempre dividir cada uno de los rubros entre la totalidad. En este caso, para el lado del activo, el total activo va a representar mi 100%, ¿no? Y el total de lo que es pasivo y patrimonio será, por otro lado, mi 100%, ¿no? Para dividirlo en cada uno de mis rubros. Ahora, nosotros ya hemos determinado por el año 2014, hemos determinado los porcentajes por un tipo de análisis vertical para el estado de situación financiera, ¿no? Y de la misma manera lo hacemos por el año 2013. Entonces dividimos, igual para el año 2013 lo que vamos a hacer es dividir, por ejemplo, 1.159, que es efectivo y equivalente a efectivo, entre la totalidad del total activo, que es 528.713, y me va a dar 0.22. Y de la misma manera trabajan los cálculos para este tipo de análisis vertical, tanto para el activo y para la parte de lo que es el pasivo y patrimonio. Si nosotros nos damos cuenta en este tipo de análisis vertical, para lo que es el estado de situación financiera, estamos viendo que nosotros tenemos dos periodos, ¿no? 2014 y 2013.
para el ejemplo. Y tenemos que decir y dejar en claro que este tipo de análisis nosotros estamos tomando para realizar los cálculos, nosotros estamos viendo que estos cálculos salen al tomar la información solo de un año. Cuando me refiero a un año es porque he dividido cada una de sus partidas entre el total, ¿no?, del mismo periodo. Tanto he hecho lo mismo para el 2014 como para el 2003. Entonces, aquí en este tipo de análisis nosotros vemos que no hay una comparación de variación, ¿sí? Como lo vamos a ver ahora en lo que es un análisis horizontal. De esta manera tiene que quedar claro lo que es un análisis vertical para, para el estado de situación financiera. Y si ustedes observan, hay partidas que se han pintado de amarillo. ¿Pero por qué se han pintado de amarillo? Porque estas partidas, dentro de este análisis, el análisis no solo queda en calcular, realizar los cálculos y yo decir, bueno, estos son mis porcentajes, ¿no? Si nosotros vemos dentro de mi activo para el año 2014, veo que para el año 2014 mi partida significativa o de mayor porcentaje vienen a ser, por ejemplo, en este caso, las cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Que es 27.02%, seguido de lo que son inventarios, ¿no? Por la parte del activo corriente y por la parte del activo no corriente de 19.47, ¿sí? Entonces, esto nos da visibilidad de que nuestro dinero, o sea, nuestros recursos, perdón, nuestros recursos están por cobrar, están por cobrar, como dicen, ¿no? Están por todavía exigir, ¿no? Exigir los derechos de cobro. Exigir los derechos de cobro y realizar, ¿no?, estas existencias que vienen a ser mis inventarios, ¿no? Y se encuentran en stock. Si yo veo de esta manera y analizo dentro de estas partidas, ¿por qué tengo esos porcentajes? Nos preguntaremos, ¿no? ¿Por qué tengo tantas cuentas por cobrar? No se está haciendo, nos iremos ya a evaluar, ¿no? ¿Estaremos haciendo bien las cosas en el área de cobranzas? ¿Estaremos haciendo gestión de cobro? ¿Estaremos llamando a los clientes? ¿No? Entonces, ahí es donde podemos tener la visibilidad de qué es lo que está pasando. En el caso de las existencias, ¿no?, en el tema de inventarios para el año 2014, este porcentaje alto en relación a los otros de mi activo corriente, acá yo puedo preguntar, acá yo puedo decir, ¿no? Yo puedo decir que este 22.66% puede ser porque estamos comprando de más sin haber realizado quizá un cálculo de lo que realmente estamos requiriendo. Y finalmente digo, si yo tengo inventarios o existencias que las tengo en stock, es un dinero inmovilizado, ¿cierto? Entonces, se evaluará en base a este tipo de análisis qué es lo que se está haciendo de una manera inadecuada, ¿no?, para tomarse las acciones correspondientes, ¿no? Y de esta manera poder mejorar, ¿no? Poder mejorar y obtener, ¿no?, que los recursos puedan fluir y puedan realizarse y ser dispuestos, ¿no?, en tema de liquidez en un menor tiempo posible. ¿Ok? Por otro lado, hemos visto ahorita el tema del análisis vertical por el estado de situación financiera para el año 2014, ¿no? Ahí les acabo de dar un ejemplo de cómo es, a través de estos porcentajes estamos llegando a una interpretación dentro del año 2014, ¿no? En la parte del pasivo, nosotros podemos decir, en la parte del pasivo, nosotros podemos decir que nuestros porcentajes más importantes, ¿quiénes son? Por ejemplo, 14.70, otros pasivos financieros. ¿Qué serán otros pasivos financieros? Pues bueno, me está representando un porcentaje alto, ¿no? Quizá tenemos contingencias, pueden haber contingencias, obligaciones ahí que nosotros tenemos que hacer frente, ¿no? Y hay que ver y analizar, hacer las evaluaciones del caso y tomar las decisiones, ¿no? Las acciones, decisiones para ejecutar acciones que permitan que no mantener un porcentaje tan alto, ¿no? Y nosotros vemos que nuestros pasivos
son obligaciones con terceros, mientras mi patrimonio son, digamos, obligaciones que tengo con los dueños. Si nosotros vemos mi estructura de mi balance de situación financiera, veo que esta empresa, pues, su total patrimonio, miren cuánto tiene, 47.83, ¿no? Y mi total pasivo 52.17, ¿no? Entonces vemos que la empresa está más comprometido con terceros, está más comprometido con terceros que lo que han aportado los socios en algún momento y lo que ha generado la empresa en algún momento. Entonces la pregunta ¿es saludable esto? Definitivamente no. Si nosotros somos una empresa que nos queremos mantener, seguir en marcha, pues también tenemos que ver que no podemos mantener obligaciones con terceros de una manera tan alta, mayor al 50%. Acá tenemos, como estamos viendo, 52.17 contra un 47.83. Entonces, ya es un tema de gestión también de ver, ¿no? Con cuánto me voy a endeudar, ¿no? Y esto lo vemos a través de este tipo de análisis de forma vertical, ¿sí? Entonces, vamos a pasar, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que se debe tener con respecto al análisis vertical por el estado de situación financiera, ¿sí? Ahora, para un análisis vertical del estado de resultados, nosotros aquí vamos a tener, pues vemos los porcentajes que se determinan, pero en función de mi 100%, en esta oportunidad va a ser mis ingresos o mis ventas totales brutas. Entonces, si yo en este caso voy a dividir 372.707, ¿no? Yo lo divido entre 372.707, me va a dar 100% porque es mi totalidad. Y en base a eso es lo que yo voy a empezar a dividir. 287.526 entre 372.707 me va a dar 77.15%, ¿sí? Y acá, si yo divido 85.181 entre 372.707, me va a dar 22.85. Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir cada una de estas cifras para mi año 2014, que estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Vamos a dividir cada una de estas cifras para que finalmente pues me determine un porcentaje y en base a estos porcentajes diré dónde tengo el mayor porcentaje, ¿no? Y si no es el mayor porcentaje en el tema de gastos, porque generalmente pues mi costo de ventas va a ser el mayor, sino es ver, por ejemplo, en los gastos operativos, ¿no? Gastos operativos, nos referimos pues a lo que son gastos de venta y distribución y lo que es gastos de administración, ¿no? 7.40, 7.67, ¿no? Entonces, nosotros solamente recordemos nuevamente que el análisis vertical es un análisis que se hace dentro del mismo año. ¿Por qué decimos que se hace dentro del mismo año, del mismo periodo? Porque yo estoy calculando estos porcentajes en base a un total de este año en relación con cada uno de sus partidas o rubros de ese año, ¿sí? De la misma manera, en el 2013, pues lo dividiremos, ¿no? Y haremos la evaluación del caso. Ahora, el caso del análisis horizontal, nuevamente ahora para el estado de situación financiera, si nosotros quisiéramos, ¿no? Si nosotros quisiéramos ver, ¿no? Un análisis horizontal, es porque nosotros de frente queremos decir, quiero comparar dos periodos. Entonces aquí voy a comparar los periodos, lo que son el 2014 y lo que es el 2013, voy a compararlos, ¿no? Pero ¿de qué manera? Voy a calcular por ejemplo, mi análisis horizontal, ¿no? Pero absoluta. Recuerden que el cálculo de forma absoluta vamos a restar nosotros lo que es, ¿no? 3.460 menos 1.159 es en términos monetarios, ¿no? En este caso sale 2.301. Y como me decía, pues, mi tipo de análisis horizontal de forma relativa, pues esta variación lo voy a dividir entre mi año base. En este caso, año base es el año más antiguo. En este caso sería 2013. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el porcentaje que me va a representar? 198.53%. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para esta partida de efectivo y equivalente efectivo,
así como ha variado en 2.301 del año 2014-2013, ¿no? Ha habido un incremento de forma absoluta, yo he determinado el monto, pero en porcentaje, en términos de porcentajes, lo que llamamos análisis horizontal relativo, estamos viendo que se incrementó en un 198.53%. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo. En cuentas por cobrar comerciales, la resta de estos dos periodos, 156.733 menos 113.078, me va a resultar a mí 43.655, de los cuales de estos 43.655, ¿no? Voy a dividirlo ahora entre el año antiguo, que es el 2013, para este caso, y me va a resultar 38.61%. Y señores, entonces, de esta manera es como trabajamos nosotros un tipo de análisis de tipo horizontal para el estado de situación financiera. Entonces, la comparación no es como en el vertical, que tomaba el total activo, el total pasivo de patrimonio como el 100% y lo hacía con cada una de las partidas del año dentro del año. En este caso, en el horizontal, como nosotros vimos en la teoría, ¿no? a manera de concepto, nosotros estamos viendo que este análisis horizontal resulta de comparar dos periodos o más. Así que de esta manera, en este caso, el análisis también de la parte del pasivo y el patrimonio, de la misma manera, nosotros determinamos unas diferencias, ¿no? Entre los años de manera absoluta y de manera relativa, y vamos obteniendo, de esa manera, vamos obteniendo todos los porcentajes, ¿sí? Si, por ejemplo, acá nosotros vemos cómo, por ejemplo, los pasivos por impuestos a las ganancias, ¿no? Cómo se fue de 48 a menos 743, a menos 743. Y miren en cuánto varió, menos 1647. Acá no quiere decir que cualquiera de estas partidas me vaya a salir 100% o menos de 100%, no. Acá yo no estoy haciendo una comparación dentro de un periodo nada más, ¿no? Así que pueden salir los porcentajes mayores a 100% para recalcar. ¿Sí? Y de la misma forma, pues veremos qué es lo que queremos evaluar para tomar decisiones y tomar acción sobre este caso al comparar un periodo con otro, ¿no? A ver cómo me fue en comparación del periodo anterior. En el caso de un análisis horizontal del estado de resultados, lo que nosotros hicimos para el mismo caso de motores diésel andinos, nosotros revisamos que vamos a restar, ¿no? Vamos a restar 2014 menos 2013, ¿no? 372.707 menos 376.468. Nos va a dar una diferencia de forma absoluta y esto de aquí lo vamos a dividir, este valor absoluto lo vamos a dividir entre el año base, que en este caso sería 376.468, y me va a dar un porcentaje, ¿no? Ahora, el hecho de que sea negativo es porque ha disminuido, ¿sí? De un año, o sea, del año 2013 al año 2014, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó, ¿no? Entonces, como dice acá, disminuyó, y así como ha disminuido, mi porcentaje también se muestra como negativo porque ha disminuido, ¿sí? Esa es la lógica que se realiza también para un tipo de análisis horizontal, para que quede más claro y entendido, ¿sí? Bueno, ahora nosotros, otro tipo de análisis que tenemos dentro de lo que son análisis de estados financieros, nosotros tenemos un tercer análisis que llamamos los análisis por ratios financieros, ¿sí? Esta tercera herramienta que nosotros tenemos es una herramienta para primero, que nos va a ayudar también a determinar porcentajes para poder ver cómo se está desempeñando la empresa, ¿no? Pero veamos qué es un ratio. Nosotros decimos que un ratio, ¿no? Un ratio, un cociente o un indicador, como también se los conoce, es esa relación que hay entre dos rubros o partidas que hay, ¿no? Dentro de un estado de situación financiera o el estado de resultado o la combinación de ambos, ¿no? Con la finalidad
¿no? Que nos permita analizar el desempeño empresarial. ¿Cuál es el aporte, no? ¿Cuál es el aporte de este tipo de análisis? Que me va a permitir, o sea, va a permitir contribuir a anticipar problemas y permitir buscar soluciones adecuadas a tiempo, ¿no? Digamos, no, de una manera, por no decirlo, me va a ayudar a planificar, prever, solucionar, ¿sí? Ahora, los tipos de ratios financieros que nosotros tenemos, ¿cuáles son? Pues tenemos los ratios de tipo de liquidez, ¿no? Los ratios de tipo liquidez que se refieren a aquellos ratios que se centran para medir y evaluar la capacidad de pago que tiene la organización, la empresa, para cubrir sus obligaciones a corto plazo o a largo plazo. Pero lo común y lo que siempre se utiliza generalmente este tipo de ratios es para ver la capacidad de pago para las obligaciones que tiene la empresa en el corto plazo, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedar claro. Ese es un primer grupo. Tenemos un segundo grupo de ratios financieros, ¿no? Que le llamamos ratios de gestión o ratios de actividad, ¿no? ¿Y sirven para qué? Para medir, pues, la efectividad y la eficiencia en la gestión de la empresa. ¿A qué nos referimos? Si, por ejemplo, nosotros podemos a través de estos ratios o estos indicadores poder ver si es que estamos cumpliendo, por ejemplo, con las políticas de cobranza, con las políticas de pagos, con las políticas de inventario, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que yo, al aplicar estas fórmulas financieramente, me pueden determinar que estamos, por ejemplo, que estamos cobrando en un plazo de 45 días, cuando mi política de cobranza que ha fijado la empresa me puede indicar que debe ser a 35 días. Entonces, ya más o menos eso me va dando una luz, ¿no? Ese es un ejemplo. Vamos a verlo también con otro, el mismo caso práctico que hemos hecho en la empresa de motores, ¿sí? Y vamos a determinar cada uno de estos ratios. En el caso de ratios de endeudamiento, que es el tercer grupo, también denominado de solvencia o de apalancamiento, van a servir para medir y evaluar el nivel de endeudamiento en relación, pues, al patrimonio neto, ¿no? O al tema de las obligaciones que se tienen con terceros. Finalmente, nosotros tenemos los ratios de rentabilidad, y estos ratios de rentabilidad, que es un cuarto grupo, me van a permitir medir o evaluar el rendimiento de la empresa en relación, pues, al activo, al patrimonio, a su venta, ¿no? ¿Qué tanto rendimiento me ha producido un activo, ¿no? O el patrimonio, o el tema de las ventas, ¿sí? Así que nosotros tenemos que tener en claro que estos cuatro grupos son los que se utilizan para lo que es un análisis financiero con ratios, ¿sí? Ratios o indicadores, como tercera herramienta de análisis de estados financieros. Volvemos al caso práctico. Nosotros tenemos aquí en el caso práctico, vamos a verlo mejor en el Excel. Sí, vamos a revisarlo acá. Nosotros vemos, ¿no? Calcular los ratios financieros para el caso de la empresa Motores Andinos, Sociedad Anónima, al 31 de diciembre de 2014 y al 2013, ¿sí? Entonces, nosotros ya hemos visto el estado financiero con cada una de las partidas que tenemos. Vamos a irnos ahora, a ver, vamos a irnos al Excel. Nosotros decíamos que teníamos cuatro grupos, ¿no? Teníamos cuatro grupos. Vamos a empezar, por ejemplo, con los ratios de endeudamiento. En los ratios de endeudamiento, nosotros tenemos un ratio que se llama endeudamiento total del activo, total, ¿no? Según la fórmula que se nos indica para poder hallar este ratio, nos indican que el pasivo se divide el pasivo total entre el activo total. Por ejemplo, para el año 2014 nosotros tenemos 302.596 entre 579.992, ¿sí? Entonces vamos a ver acá en el estado financiero. Activo total, ¿cuánto es para el año 2014? Activo total, 2014, 579.992, ¿sí? ¿Y cuánto era mi pasivo total? 302.592. ¿Cuánto es mi pasivo total?
302.596, ¿sí? Aplicando la fórmula y dividiendo lo mismo, nosotros vemos que mi ratio es de 52.17. De la misma manera lo trabajamos para el año 2013 y hacemos un comparativo. Pero no queda ahí. El hecho de hacer los cálculos, como les dije, siempre en buen análisis de estado financiero, con esta herramienta que son los ratios e indicadores, no es determinar solamente y calcular, sino interpretar. ¿Qué es lo que finalmente me está indicando esto? En otras palabras, yo puedo decir de una manera muy simple, puedo decir que de 100 soles, ¿no? 52.17, de una manera más simple, vamos a decir como 52.17, ya bajo 100, ¿sí? Eso es lo que dice 52.17. Entonces nosotros decimos que por cada 100 soles de activo que tengo, 52.17 soles están comprometidos con pasivos, con obligaciones, ¿sí? Es una manera de cómo interpretar el tema de los ratios, ¿sí? La importancia de ellos no es hacer el cálculo, sino la interpretación de los mismos, ¿sí? En este caso también tenemos pasivo total entre activo corriente, tenemos los 302.596 entre el activo corriente, mi activo corriente en este caso es 302.596, mi activo corriente, perdón, mi pasivo total es 302.596. Acá tenemos 302.596 y mi activo corriente es 306, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo 98.71. Estamos viendo que ese 98.71 que me indica, ¿no? 98. Esto me quiere decir 98.71% es como es 98.71 entre 100. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 soles de mi activo corriente o corto plazo, 98 soles, de esos 100, 98 soles están, 99 soles están comprometidos con obligaciones, ¿no? Es muy riesgoso. Entonces, para que ustedes vean cómo estos tipos de análisis, en el caso de endeudamiento, cada uno, ¿no? Tenemos endeudamiento corriente, ¿no? Del activo corriente, pasivo corriente entre activo corriente, determinamos estos montos de, de mi estado financiero, de mi estado de situación financiera, los divido. Finalmente voy a tener los cálculos. Tenemos el endeudamiento no corriente del activo no corriente, ¿no? Vamos a reemplazar los datos de acuerdo a la fórmula. Voy a hallar estos porcentajes, ¿no? Y nosotros vemos aquí, por ejemplo, que no solamente es solo una partida, nosotros podemos tener la combinación de varias partidas. El financiamiento financiero de la propiedad, planta y equipo, ¿no? En este caso, pues la empresa está sumando lo que es otro pasivo financieros corrientes más otros pasivos financieros no corrientes, ¿no? En este caso es 155.000, ¿qué es lo que está sumando? ¿No? Estamos viendo lo que es, a ver, está sumando de 41, esto de aquí, más de 29 aquí. Entonces, estos dos pasivos me van a dar a mí los 155.896, ¿no? Nosotros vemos aquí 155.896. Nosotros, la suma de estos dos montos, ¿no? Me da 155.896. Propiedad, planta y equipo, 112.938. Entonces, propiedad, planta y equipo, 112.000. Si nosotros vemos acá, tenemos 112.938, ¿sí? Y de esa misma manera aplicamos y dividimos y tenemos que llegar a una interpretación. Esto es con respecto a lo que son los ratios de endeudamiento-solvencia, ¿no? Tenemos los ratios, en este caso, otro segundo grupo que son los ratios de rentabilidad. Nosotros habíamos dicho que acá podemos ver y evaluar o medir el rendimiento que se tiene con respecto a un activo o al patrimonio o a las propias ventas, ¿no? Lo más común es que primero nosotros calculemos en la rentabilidad neta de los ingresos, ¿no? La utilidad neta entre ingresos. En este caso nosotros nos vamos a ir pues al estado de situación, al estado de resultados. Este estado de resultados que tenemos aquí, vamos a dividir los ingresos, ¿no? 372.707, que es mi ingreso, mi venta neta, entre la utilidad de este ejercicio del 2014, por ejemplo, ¿no? 24.257. 24.257 para el año 2014, que es la utilidad neta, vamos a determinar cuál es el ratio, 6.5%. Quiere decir que de los 372.707
707, solo 24.000 de producción. O sea que de cada 100 soles que yo he vendido, me estoy llevando al bolsillo como empresario una utilidad neta después de impuestos de 6.5 soles, ¿sí? Así que esa es la interpretación. De la misma manera, en el año 2014, el 2013, perdón, 36.815, que es la utilidad, entre 376.468, nosotros vemos, ¿no? Hacemos la división, obtenemos también de la misma forma estos porcentajes, ¿no? Tenemos otro tipo de ratios que son el rendimiento neto del activo total, conocido como ROA por sus siglas en inglés, ¿no? Que es Return on Assets, ¿sí? Me determina otro indicador, otro porcentaje en el cual divido la utilidad neta entre el activo total, ¿sí? Hacemos los reemplazos respectivos, la rentabilidad neta del patrimonio, conocido también como ROE, Return on Equity, ¿no? Para poder también hacer el cálculo, ¿no? En base a cuánto me está produciendo el patrimonio, ¿no? En relación a la utilidad neta. Y así podemos determinar pues la rentabilidad neta de los inventarios también, ¿no? La utilidad entre los inventarios, la rentabilidad neta del activo no corriente, ¿sí? De esta forma son indicadores que me van a ayudar a medir y evaluar el desempeño de la empresa por el rendimiento que puede haber tenido. Para eso son este segundo grupo, ratios de rentabilidad. Entonces nosotros aquí lo que hacemos pues es hacer la comparación que tenemos entre cada uno de la información en mis estados financieros de una manera, ustedes ven que en estos casos también, o sea, no solamente son tomar las cifras de un estado financiero y hacer la división entre esas cifras del mismo estado financiero. Pueden haber combinaciones como nosotros, como están viendo. Combinaciones como del estado de resultados con rubros del estado de resultados con rubros del estado de situación financiera, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de este segundo grupo. Nos vamos a ir al tercer grupo, que son los ratios de liquidez. Ya habíamos dicho que este tipo de ratios nos sirven para medir o evaluar la capacidad de pago. Lo más común, lo más general, que esa capacidad de pago que se evalúe es en el corto plazo para que la empresa pues no tenga un riesgo de no tener la capacidad de pagarle a sus proveedores, ¿no? En este caso, los ratios más usados, ¿no? Generalmente usados, son el de liquidez corriente o general, que por ejemplo es el activo corriente entre el pasivo corriente, ¿sí? Estas dos cifras, ¿no? 306.554, a ver, mi activo corriente, ¿no? Entre mi pasivo corriente, 169. ¿Y por qué corriente? ¿Por qué compara corriente? ¿Por qué? Porque es a corto plazo. Recordemos, cuando hablemos de corriente es porque nosotros lo estamos considerando como corto plazo, ¿sí? Es una liquidez general, porque acá nosotros tenemos que ver un tipo de análisis que viene desde lo que tengo como recursos, ¿no? Entre lo que es recursos y obligaciones de una manera muy general, pero de a pocos, en cada una de estas pruebas vamos a ir restando los activos menos líquidos. En el caso de un ratio de liquidez o prueba ácida, que le llamamos liquidez ácida, vamos a restar al activo corriente, le vamos a restar inventarios o activos por impuestos a la ganancia. ¿Qué le estamos restando aquí? Le estamos restando lo que no es tan fácil que se convierta en dinero, ¿no? O sea, en este caso, pues lo que son inventarios o activos por impuesto a la ganancia diferida u otros, ¿no? Que me representan activos que no sean tan líquidos, ¿no? Que no sean que sean convertibles en un corto plazo, ¿no? De una manera muy rápida. Dividimos entre el pasivo corriente, vemos como de 1,89 que yo decía, estoy cubriendo mi capacidad de pago es alta, ¿no? Este 1,89, ¿qué quiere decir? Que de 100, o sea, por 1,89 y 1, ¿no? 1,89 es como decir 1,89 entre 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada sol de obligación que tengo, yo tengo 1,89 de recursos para poder cubrirlo. Esto es si es que lo hacemos de una liquidez corriente, pero nosotros sabemos que lo que tenemos al momento, al instante, dentro de mis ratios,
es efectivo, ¿no? U otros activos financieros que me representen esa convertibilidad de dinero de una forma rápida, ¿no? Entonces, por eso la importancia del ratio que me pueda dar visibilidad al menor tiempo es el ratio de liquidez de tesorería. En este caso es ver lo que tenemos como efectivo y otros activos financieros. A ver, 3.460 nosotros lo tenemos donde dentro de efectivo, ¿no? 3.460 para el año 2014 y lo vamos a dividir entre pasivo corriente, ¿no? 162. Entonces, nosotros vemos que me resultan 0.02, ¿no? Céntimos en relación a mis obligaciones de corto plazo. Y nosotros podemos decir, que esto es bueno o es malo. Entonces, tampoco es, digamos, lo más saludable es que un ratio pues, de liquidez, pues, se mantenga dentro de un rango de 0.4, un 0.5, un 0.6 para poder tener dinero disponible para esas obligaciones a corto plazo, ¿no? Eso ya es, bueno, es una sugerencia, pero eso ya queda a criterio de la empresa, porque tampoco es que se vaya a tener un ratio aquí, ¿no? Liquidez. ¿Qué pasaba si yo tenía un ratio de 1.20? Pues tampoco es saludable. Definitivamente acá como dinero, yo puedo decir, ya, ok, cubro mis deudas, puedo cubrir mis deudas, pero definitivamente también hay dinero que está quedándose guardado y que por otro lado yo lo podría invertir, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hay que tener en cuenta que este ratio tampoco puede ser tan alto, ¿no? El de liquidez y de tesorería, digamos ya pues que sea 0.75 quizás, ¿no? O sea, 70, 0.70, 75 que me pueda ayudar pues a estar un poco tranquilo, ¿no? Para no tener esas dificultades de poder tener liquidez al corto plazo para poder afrontar mis obligaciones, ¿no? Esas obligaciones a corto plazo. De la misma manera podemos determinar el año 2013. Nuestro último grupo pues son los ratios de gestión. Estos ratios de gestión son el último grupo dentro de los ratios financieros. ¿Con qué finalidad? La finalidad es de poder ver la eficiencia de el desempeño empresarial con respecto pues a lo que son las políticas de cobranza, las políticas de pago, las políticas de inventario, ¿no? Nosotros vamos a poner, por ejemplo, aquí vamos a calcular los ratios de las cuentas por cobrar. Tenemos la fórmula acá, dividir ingresos entre, ¿por qué decimos cuenta por cobrar 1 más cuenta por cobrar 2 entre 2? ¿Sí? Vamos a ver solamente el año 2014. ¿Qué quiere decir? Que vamos a establecer un promedio entre ambos años que tengo. En este caso, tenemos de cuentas por cobrar, a ver, D más E12. A ver. Tenemos 156.000 más 113.000. Vamos a ver un momento. Ya, a ver. Ya, nosotros vamos a tener estos dos montos de aquí. Entre 2, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que estos dos montos, ¿no? El promedio, dividirlo entre 2, de estos dos montos de acá, 269.811, entre 2, es un promedio de estas dos cifras, me da 134.905, ¿no? Ya hemos visto aquí. Y los ingresos, ¿no? En el numerador. Yo divido y me va a salir, pues, esta rotación me va a indicar que 2.76 veces es lo que rota, ¿no? Mi cuentas por cobrar. 2.76 veces es lo que rota en el año 2014. ¿Sí? Pero esto yo lo quiero llevar a días. Si yo lo quiero llevar a días promedios de cobro, recuerden que para el año 2014 en un año hay 360, ¿no? Generalmente tomamos 360. Si ustedes gustan, pueden ser 365 días, ¿no? Entre la rotación, en este caso va a ser 360 entre 2.76 que hemos determinado, ¿sí?
que hemos determinado como rotación y me va a dar 130. ¿Qué quiere decir? Que cada 130 días en promedio es lo que representa mi cobro, de acuerdo a la información que tenemos en los estados de situación financiera. O sea, que quiere decir que yo estoy cobrando en un lapso de 130 días. ¿Y qué pasa si la política me dice, no? Miren, acá nosotros ya habiendo hecho los cálculos, también en el caso de cuentas por pagar, vamos a ver el costo de ventas entre, de la misma manera, así como hicimos con las cuentas por cobrar, vamos a hacer por las cuentas por pagar, ¿no? El promedio, y voy a determinar el número de veces, y ese número de veces, para poder tener el día promedios de pago, vamos a dividirlo, ¿no? Va a ser nuestro denominador para tomarlo en cuenta y calcular los días promedios de pago, ¿no? 360 entre 6.18 quiere decir que en 58 días se están pagando. ¿Y ustedes creen que si yo comparo los días promedios de cobro con los días promedios de pago, será saludable esto? Pues definitivamente no, ¿no? O sea, nos estamos pagando mucho, está saliendo dinero, está siendo desembolsado dinero mucho más rápido que lo que yo estoy cobrando, ¿no? Definitivamente si se sigue con una política de esta manera, pues vamos a ver que en poco no vamos a contar con recursos para poder cubrir y tener liquidez, ¿no? Así que para este ejemplo, me ayudan bastante este tipo de ratios, ¿no? Que son los ratios de gestión. En el caso de los ratios, tenemos los ratios de rotación de inventarios, que también se determinan entre el costo de las ventas, dividiendo los inventarios que tengo, inventario promedio de estos dos periodos, ¿sí? Finalmente me va a dar el número de veces, ¿no? Que en el año pues se realizan, pasan, no se compran. Finalmente tengo los días promedio, de la misma manera que terminé para mis cuentas por cobrar, mi ratio para días de cobro y días de pago. Mi día promedio de inventario va a ser 360 entre la rotación, en este caso 2.05. Nosotros vemos 2.05, 360 entre 2.05 para el año 2014. Quiere decir que cada 175 días es que está rotando mi inventario, ¿no? Como que se está realizando, como que está entrando y saliendo en un periodo promedio de 175 días. Y de esta misma manera nosotros podemos determinar también la rotación del activo total, los ingresos, ¿no? Entre los activos, ¿no? El promedio de los activos. ¿Qué tipo de activos? Nosotros estamos viendo que en este caso tenemos 24, dicen de activo total, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer 24, a ver si nos haga la 24, ¿sí? Vamos a sumar estos dos montos y en promedio va a ser 554.353, que es lo que me indica acá mi fórmula. Voy a determinar el número de veces y también voy a calcular el tema de la rotación del activo total. Sí, señores, entonces estos son los 4 grupos que tenemos, que hemos podido revisar el día de hoy. Y finalmente, cuando nosotros determinamos todos estos ratios dentro de la empresa, nosotros tenemos que llegar a un diagnóstico de la empresa. ¿Qué quiere decir un diagnóstico? Ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer un comentario, un diagnóstico de esta empresa y ver dentro de lo que hemos calculado con las fórmulas, citando algunos ejemplos de cómo se han calculado, que dentro que del año 2013 y el año 2014, pues las ventas han bajado, ¿no? Implica una baja utilidad neta de la empresa, implicando que niveles de endeudamiento total de activos en relación al pasivo están comprometidos en más del 50%, y lo cual no es bueno ante un posible incumplimiento de pago de deudas. La rentabilidad de la utilidad neta y del ingreso, que bajan considerablemente del año 2013 al año 2014, ¿no? En estos porcentajes que hemos determinado, ¿no? Así también la liquidez de la empresa se ve afectado por el periodo de cobro y el periodo de pago, ¿no? Y que la brecha, digamos, la brecha es mayor, ¿no? De 49 días a 72 días. Y esto nos va a generar los descalces financieros, ¿no? Por ejemplo, 49 a 72 días es lo que habíamos analizado acá, por ejemplo, ¿no? De 49 días en el 2013, 72 días se va, ¿sí? Entonces, acá todo esto lo que hacemos es un análisis integral de todos los ratios que hemos tenido y esta es la importancia de estos ratios financieros que me permiten tener visibilidad en cada uno, ¿no? De gestión, en el rendimiento, en el endeudamiento o apalancamiento y por último en lo que es liquidez. Y ahora, si preguntamos cuál de los tres es el que más se debe utilizar, ¿no? Es complementario, señores.
no se puede utilizar solamente un tipo de análisis. Nosotros deberíamos complementar siempre, por lo menos el análisis, lo que es el análisis vertical y el análisis con los ratios financieros. Pero también eso dependerá de qué es lo que empieza la gerencia o los que dirigen una empresa, qué es lo que quieren evaluar y determinar, ¿no? Las herramientas están dentro de lo que tiene para ver lo que es un análisis vertical, horizontal o de ratios financieros. Dependiendo de qué es lo que busca la empresa para medir o evaluar, serán de aplicación de lo que desea. ¿Sí? Entonces, esto para el día de hoy es lo que hemos revisado, ¿no? Vamos a ver en este caso si tenemos alguna consulta con respecto a lo que hemos desarrollado el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a revisar, estamos en vivo con la página de la Cámara de Comercio. Vamos a revisar si hay alguna consulta con respecto a lo que hemos estado revisando el día de hoy. A ver, vamos a ver. Tenemos una consulta. A ver, estamos viendo. A ver, señores, un minuto, por favor. Vamos a ver si tenemos una consulta. Ok, entonces no tenemos consultas en vivo en estos momentos. Si ustedes desean, eh, ante lo expuesto, lo revisado en la clase del día de hoy, pues pueden escribirme al correo, bueno, tienen los datos, Facebook o Instagram o la página de LinkedIn. Soy el magíster Walter Bernia León, con gusto para poder darle mm, respuesta a las consultas que pueden tener, ¿sí? Más bien conmigo será hasta la próxima clase, el día 4 de enero, desde ya, siendo ya la última clase o conferencia del día de este año 2020, les deseo un próspero año 2021 a pesar de la coyuntura que estamos viviendo. Mis mejores deseos y que las metas que se puedan haber trazado para el siguiente año se cumplan, pidiendo siempre a Dios que nos pueda brindar salud, ¿no? Que es lo más importante. Un feliz año nuevo para todos y conmigo será hasta el día 4 de enero. Muchas gracias.